Buenos días. Después de una larga temporada que no hemos hecho nada, no hemos puesto ninguna nueva entrevista, volvemos con ganas y renovación en nuestro canal de YouTube. Para ello, hoy tenemos una persona que va a ser muy interesante. Tenemos a Óscar Lakiski, también es complicado. Lakisik. Lakisik, tu apellido. Sí. Él es licenciado en Psicología y Psicoanálisis. Sí. Y nos va a hablar de cosas muy interesantes. Vamos a empezar nuestra entrevista, Óscar, refiriéndonos al tema de la pandemia, que es lo que más ha tocado en la salud mental a todas las personas. Y queremos saber, primero, cómo lo viviste tú y las consecuencias que para tu profesión ha tenido la pandemia. Sí, bueno, en principio, muchas gracias por la invitación, Margarita. A ti. Evidentemente, la pandemia tuvo una repercusión a nivel mundial, como sabemos, en relación a la salud, pero también en relación a la salud mental, que posiblemente en el momento no se vio, pero que hoy se están viendo las consecuencias, ¿no? De hecho, los gobiernos, las administraciones, están poniendo un foco especial a partir de la pandemia en la salud mental, ¿no? Dicen, se sentaron a hablar de la salud mental, yo digo, bueno, que quizás ya es hora de ponerse de pie y tomar acciones en relación a la salud mental más que sentarse a hablar, ¿no? Y empezar un poquito a caminar, empezar un poquito a caminar hacia soluciones, ¿no? Que evidentemente la pandemia puso de relieve, pero que ya estaban ahí, ¿no? Las cuestiones de salud mental, tanto en relación a las personas mayores, como a la juventud, como a la niñez, ¿no? Abarca todo el ámbito social. Sí, precisamente nosotros queríamos comentarte esto, que hasta ahora AGAM se ha enfocado bastante hacia las personas mayores, pero que también queremos de una nueva renovación AGAM, pues mirar por la juventud y por los niños. Uh-huh. Entonces, ¿cómo ves tú el gran problema que hay de la juventud? Sobre todo, pues, drogadicción, suicidios, que es terrible. Sí. Explícanos tu experiencia, por favor. Bueno, a ver, yo creo que es un grave problema social el que estamos atravesando. Los suicidios en la adolescencia son la primer causa de muerte no natural de las personas adolescentes jóvenes, ¿no? Y esto creo que como sociedad nos tiene que preocupar, ¿no? Primer causa de muerte no natural, suicidio. Terrible. Terrible. Y creo que si no ponemos la mirada en esto, más allá de qué le pasa a la persona, que por supuesto este es el foco, cuál es el proyecto que hay como país, ¿no? Que estas personas son el futuro de nuestra sociedad, de nuestro país, y donde tenemos que poner el foco, ¿no? Educación, proyecto, darles una salida, etcétera. Pero tú que tienes tu consulta, ¿qué motivos tan enormes derivan a un suicidio a un chico joven, a una chica joven? Ahí tenemos que ver el caso por caso, decimos, ¿no? Sobre todo en la línea que yo trabajo, psicoanálisis, ver el caso por caso. Siempre no podemos hacer una generalización. Lo que sí se puede hacer una generalización es la sociedad en la que viven los jóvenes, ¿no? Una sociedad que a los 10 años le ofrece un móvil, claro, que ya pueden ver cualquier cosa desde ese móvil, que no es el móvil el tema. Todos tenemos un aparatito de estos y es muy útil como herramienta, pero ¿qué está pasando? Que
los dejamos ahí con esto y que se entretengan con pornografía, con etcétera, y sin un proyecto de educación, sin un proyecto alternativo, ¿no? Pero entraríamos en una cuestión bastante delicada. ¿Quién educa? ¿Padres? Uh-huh. ¿Colegios? ¿Profesores? Porque sí, sabemos que la cosa está que arde entre profesores, entre padres. ¿No saben educar los padres? Te voy a contar una pequeña experiencia. Yo tengo una hija, ya es mayor, pero cuando era pequeña iba al colegio, la llevaba al colegio, y adelante mío iba caminando una madre con otra madre hablando, y le decía, la maestra lo retó porque escribió el libro, ahora se va a enterar. Y yo escuchaba y decía, se va a enterar, en realidad los libros no se escriben, a lo sumo se subrayan, ¿no? Pero hay una falta de, o sea, ya es ir a por el otro, ¿no? Padres contra maestros, grandes contra jóvenes, adolescentes contra adultos, es el otro como molestia, entonces, y no un proyecto de unidad, de colaboración, de un proyecto social común, ¿no? Creo que esto, sumado a la falta de valores, a la caída de ciertos valores a nivel social, a una falta de proyecto educativo, a una falta de formación de los docentes en relación a temas de salud mental. Esto lo considero muy importante porque, como sabemos, en las escuelas los niños que tienen alguna dificultad de salud mental no son acogidos como deberían, ¿no? Entonces, entiendo que debería haber como una formación para inclusión de estos niños de parte de los docentes, que los docentes sepan detectar. Creo que es un fallo a nivel general, ¿no? De proyecto, ¿no? Hay como cosas así, ¿no? Con lo cual, en las escuelas tú pondrías, vamos a decir, como un especialista, más o menos. Lo había, pero el tema que, como en todo, faltan recursos. Y entonces, ya estamos en lo mismo, falta recursos, falta dinero, falta de todo. Falta de todo, y evidentemente esto repercute. Como también en la salud mental es interesante un abordaje psicosocial. Uh-huh. No solamente un abordaje químico. Claro, una persona que tiene una ansiedad va al ambulatorio y sale con una receta de diazepam, de Orfidal, de lo que sea, pero no se va a la causa de esa ansiedad. No hay un abordaje psicosocial. ¿Por qué? Porque no hay recursos. Los recursos de los laboratorios van a la investigación química, pero no se piensa en qué está pasando socialmente, qué pasa en esa familia. Claro, es que pienso que sería como una integración de una trabajadora social, un psicólogo, y vamos a dejar el psiquiatra un poquito aparte, y realmente lo que tú dices, saber el porqué de las circunstancias de ese niño o niña concurren, ¿no? Pero vas a la atención primaria y lo que falta es tiempo, faltan recursos, faltan psicólogos, nos dicen que falta una cantidad de profesionales, por no hay ni médicos. Efectivamente. Entonces, vía de solución a corto plazo no la hay. No. Las familias se están yendo, y yo lo encuentro totalmente lógico, a la privada. Sí. Porque es donde pueden encontrar un camino de solución, pero así todo tampoco hay lo suficiente como para atender. Efectivamente. Entonces, este niño que empieza ya con un problema de pequeño puede llegar a mayor, a una edad adolescente, y sería la consecuencia, entre comillas, vamos a ponerlo de esta manera, de un posible suicidio, posible drogadicción, una posible, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, yo separaría lo que es, bueno, el suicidio es un tema muy complejo, abarca muchas áreas,
de la persona, tanto a veces psicológica, biológica, social, etcétera. Hay que ver cuáles son las causas que empujaron a esa persona al suicidio, pero evidentemente las drogas, como tú dices, la falta de proyecto, la falta de futuro, la falta de herramientas para enfrentar Ujú. un mundo cada vez más agresivo, más exigente, más, creo que son elementos a tener en cuenta. Tú mencionabas el tema de las adicciones, Ujú. bueno, has mencionado las drogas, ¿no? Pero Sí, yo lo generalizo a las adicciones, ¿no? Tanto totalmente, adicciones correcto. a las drogas como a las pantallas, como a otro tipo de Sí, 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 sustancias, totalmente. ¿no? Ujú. Y las adicciones vienen a ocupar un lugar de carencia, ¿no? Un lugar de falta que le dan a la persona una satisfacción inmediata eh, y los hace sentir bien, pero no les da una solución a futuro. Las drogas ocupan este lugar, ¿no? Y si yo me pongo con el móvil voy a estar todo el día ahí y tengo para entretenerme, o si tomamos una sustancia me va a hacer sentir bien, después me siento culpable, después es un círculo vicioso del que hay que salir, ¿no? Claro. Em, ¿Cuál es el...? ¿Tú crees que tendríamos que dar unos cursos a las familias? Se está hablando de salud mental para profesionales, Sí. pero es que yo creo que las familias... Te voy a contar una experiencia que tuvimos con unos colegas. Hicimos un proyecto muy bonito para hacer formación a los docentes. En el que lo presentamos en el consejo escolar y demás, consistía en que los docentes sepan detectar diferentes patologías, conozcan de diferentes patologías, sepan cómo actuar con esas patologías e integrar a esos niños con el resto de compañeros, Ujú, etcétera. Ese proyecto llegó hasta un determinado nivel y cuando llegó a un determinado nivel nos dijeron que no. Pero no porque seamos nosotros, es porque no lo necesitamos. Entonces te quedas como, no hay pregunta, ¿no? Aquí no hay pregunta, lo sabemos todo, ¿no? Esto claro. funciona así. Y creo que ahí hay un gran fallo y creo que todos como profesionales, como sociedad, debemos preguntarnos qué está pasando, ¿no? Sí, pero todos dicen lo mismo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y poquitos, empiezan a decir, es que esto hay que solucionarlo y vamos a poner los medios. Esto no ocurre. O Esto no sea, cada ocurre. uno... mira, te voy a hablar de AGAM. Nosotros en nuestra pequeña asociación vamos e intentamos ayudar, pero somos una, como dirían, una gotita en el mar, ¿no? Habrán otros que pondrán otra gotita, pero no llegamos a un mar. Entonces, los gobiernos, tú muy bien decías, tienen que poner sobre la mesa los problemas y empezar a caminar, pero me parece que están cojos todavía. Todavía falta mucho, Falta mucho. muchísimo camino por recorrer. Creo que la OMS evidentemente plantea que la salud mental va a ser uno de los grandes problemas de este Ajá, siglo y que evidentemente hay que solucionar, hay que por lo menos empezar a caminar en esa línea, ¿no? claro. Y creo que se está desviando, ¿no? Bueno, los recursos se gastan en armas, se gastan en urbanismo, se gastan, bueno, los recursos se gastan y a veces algunos porcentajes quedan por el camino también, ¿no? Claro, Entonces claro. hay una serie de cosas que, bueno, como adultos sabemos que suceden bueno, hacia dónde se están destinando, ¿no? Esto da un poco de pena, pero creo que ya es hora de coger las cosas, llamar las cosas por su nombre Ajá. y a la salud mental darle el lugar que merece y que necesita, ¿no? ¿Eres optimista? Eh, perdón. Siempre soy optimista. Una vez en un curso, un alumno me preguntó, ¿y esto que tú dices, crees que va a suceder? Eh,
aunque no suceda, yo sigo caminando para ese lugar. Ajá. No puedo hacer éticamente otra cosa, porque creo en el individuo, creo en el sujeto, creo en las personas y creo que, bueno, mi profesión es hacia donde yo la dedico, a rescatar a esos sujetos de esta aplanadora social que en este momento nos está pasando por arriba, pero que esos sujetos vale la pena, son los que van a construir, son los que van eh, a hacer, ¿no? Un mundo, espero que mejor, ¿no? John Lennon decía, puede ser que sea un soñador, pero no soy el único, ¿no? Y evidentemente creo que cada uno éticamente tiene que ir hacia ahí, hacia donde cree y bueno, Ujú. yo voy hacia ahí. Soy optimista, eh, si soy realista te diría que no, pero esa fuerza que tengo dentro no me va a impedir seguir en esa línea de trabajo, ¿no? Bueno, estamos a punto de terminar. Tus sueños son nuestros sueños. Ojalá que también los sueños de Agam se cumplan. Deciros que Óscar es uno de nuestros docentes de cursos, que es muy interesante que nos sigáis, que a partir de ahora también vamos a intentar hacer podcasts, que es lo último que se hace, y que seguimos con nuestra idea de que la salud mental es lo primero que tenemos que tener muy bien, desde pequeñitos hasta mayores, y que os agradecemos que nos sigáis, y quien nos ve por primera vez, decirles que aquí estamos para ayudar a todos los que nos soliciten. Hasta pronto. Muchas gracias. Adiós. Gracias, Óscar. Muchas gracias a ti.